En las afueras de un pueblo olvidado por el tiempo y la memoria, se erigía una estructura que desafiaba al cielo gris con sus torres puntiagudas y sus ventanas vacías. Lo llamaban el orfanato Blackwood, pero los lugareños, en susurros temerosos y con la mirada baja, se referían a él como el sanatorio de almas perdidas. Era una mancha arquitectónica sobre la colina que dominaba el valle. La leyenda decía que el viento cambiaba su curso para no rozar sus muros de piedra ennegrecida. Construido a finales del siglo XIX, no como un hogar para niños, un asilo para los desahuciados, para los enfermos mentales, para los repudiados por la sociedad. Con el tiempo su propósito cambió, pero la atmósfera opresiva permaneció. Un sinuoso camino de tierra y un imponente portón de hierro que nadie cruzaba. Creían que quien entraba en Blackwood jamás volvía a ser el mismo. Fragmentos de un rompecabezas macabro. Niños que desaparecían sin dejar rastro. Risas infantiles en noches sin luna. Flotando desde la colina hasta el pueblo como presagio. Paredes que sudaban una humedad fría. El gobierno intentó cerrarlo varias veces, pero algo siempre lo impidió. Incendios inexplicables en oficinas de registro. Desaparición de documentos cruciales. Renuncia repentina de inspectores. Era como si el edificio tuviera voluntad propia. El día que Samuel llegó a Blackwood, el cielo estaba del color del plomo fundido. Tenía apenas 8 años, y sus ojos, grandes y asustados, reflejaban el paisaje desolador. El viejo automóvil del servicio social traqueteó hasta detenerse frente al portón de hierro, cuyo chirrido al abrirse sonó como el lamento de un alma condenada. Un hombre alto y demacrado, el director, el señor Blackwood, lo esperaba en la entrada. No sonreía. Dentro, el aire era espeso y frío, olor a polvo, olor a humedad, algo metálico y dulce, como sangre vieja. El silencio era la primera regla de la casa, un silencio pesado que se rompía solo por el eco de sus pasos sobre baldosas ajedrezadas. Los demás niños lo observaban desde las sombras. No había sonrisas de bienvenida, no había gestos de curiosidad, solo miradas vacías, apagadas, como muñecos de porcelana olvidados. El director lo guió por un laberinto de corredores hasta un dormitorio comunal. Filas de camas de hierro idénticas bajo un techo altísimo. Le asignó una cama al final de la fila, junto a una ventana con cristales tan sucios que apenas dejaban pasar la luz. «Aquí dormirás», dijo el director, voz rasposa. «Sigue las reglas, no hagas preguntas, no molestes a los demás». Se dio la vuelta y desapareció, dejando a Samuel solo. Esa primera noche, Samuel se acurrucó bajo la delgada y áspera manta, escuchando los sonidos del orfanato. No había risas, no había susurros nocturnos, solo el goteo de una tubería lejana, el crujido ocasional de la madera, y un murmullo bajo, casi inaudible, como el zumbido de 1000 insectos atrapados. Samuel cerró los ojos con fuerza, sin saber que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Las noches en Blackwood eran un lienzo para el terror. Una vez que las luces se apagaban, el dormitorio comunal se transformaba en un escenario de fenómenos inexplicables. Samuel, acostado en su cama, aprendió a contener la respiración, a convertirse en una estatua bajo las sábanas para escuchar mejor. Los susurros comenzaban siempre de la misma manera, como un leve siseo, similar al viento colándose por una rendija, pero pronto tomaban forma. Eran voces, fragmentos de conversaciones sin sentido, lamentos infantiles, que parecían venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. No eran de los otros niños. Ellos permanecían inmóviles, fingiendo dormir, con los ojos bien abiertos en la oscuridad. Una noche, una voz particularmente clara susurró justo al lado de su oído. ¿Tienes frío?, preguntó una voz de niña, tan cercana que Samuel sintió un aliento gélido en su mejilla. Se giró bruscamente, pero no había nadie. La cama a su lado estaba vacía, como siempre. A menudo, las mantas de las camas vacías se movían solas, arrugándose como si un cuerpo invisible se estuviera acomodando en ellas. Pequeños juguetes, canicas soldados de plomo rodaban por el suelo sin que nadie los tocara, deteniéndose a los pies de alguna cama con una precisión inquietante. Una vez, un caballito de madera que estaba en una esquina comenzó a mecerse lentamente, su crujido rítmico llenando el silencio opresivo del dormitorio durante casi una hora. Los niños simplemente escuchaban, petrificados, esperando a que terminara,
rezando para que el amanecer llegara pronto. El miedo en Blackwood no solo se escuchaba, también se veía. Las sombras en el orfanato tenían vida propia. No eran simples ausencias de luz, eran manchas de oscuridad más profunda que se movían y cambiaban de forma cuando nadie miraba directamente. Samuel comenzó a notarlas en las esquinas de su visión, figuras altas y delgadas que se deslizaban por los largos pasillos justo cuando él giraba la cabeza. Una tarde, mientras volvía del refectorio, vio una de ellas con total claridad. Estaba al final del pasillo, una silueta humanoide alta y desgarbada, completamente negra, que absorbía la poca luz que la rodeaba. No tenía rostro, ni rasgos, solo una forma definida contra la pared descascarada. Samuel se quedó paralizado, con el corazón martilleándole en el pecho. La figura permaneció inmóvil por un instante que pareció una eternidad, y luego, con una fluidez antinatural, se deslizó hacia un lado y se desvaneció en la pared como si fuera humo. Samuel corrió hacia su dormitorio, sin atreverse a mirar atrás, sintiendo una frialdad que no era de este mundo persiguiéndolo por el pasillo. El aislamiento era la peor parte. Los cuidadores, un puñado de mujeres adustas y silenciosas, fomentaban la soledad, castigaban cualquier intento de camaradería entre los niños. El castigo más temido era ser enviado al cuarto tranquilo, un sótano húmedo y oscuro donde el niño era encerrado durante horas, a veces días. Nadie que hubiera estado allí volvía a ser el mismo. El director Blackwood era el epicentro del misterio y el miedo en el orfanato. Rara vez se le veía, pero su presencia se sentía en todas partes, como una presión invisible en el aire. Su rostro era una máscara de severidad, y sus ojos, ocultos tras unas gafas de montura gruesa, parecían dos pozos oscuros y sin fondo. Colgando de una cadena de plata en su cuello, siempre llevaba una llave. No era una llave común. Era ornamentada, de plata pulida, con un diseño intrincado que parecía antiguo. Ningún niño sabía qué puerta abría, pero todos intuían que guardaba el secreto más profundo y terrible de Blackwood. Más allá de las normas impuestas por el director, en Blackwood existía un código de supervivencia no verbal que todos los niños aprendían rápidamente. La primera regla era, nunca, bajo ninguna circunstancia, reconocer las presencias. No debías girarte si sentías un aliento en la nuca. No debías mirar fijamente a las sombras que danzaban en los pasillos. Y sobre todo, no debías responder a los susurros. Los niños más antiguos sabían que las entidades se alimentaban de la atención, del miedo. Ignorarlas era la única defensa, un acto de voluntad desesperado para mantener intacta la propia cordura. La tercera regla, y quizás la más extraña, se refería a los objetos. Nunca debías recoger nada que apareciera misteriosamente. A veces, una peonza antigua aparecía en medio de un pasillo, o una muñeca de porcelana con el vestido rasgado se encontraba sentada en una escalera. Estos objetos eran trampas. Los niños sabían que pertenecían a los otros, a los que se habían quedado atrás. Tocar uno de sus juguetes era una invitación. Se decía que un niño, años atrás, había recogido un soldadito de plomo y esa misma noche, una pequeña figura se paró junto a su cama y le susurró: «Gracias por encontrarlo. Ahora juguemos». El niño nunca volvió a hablar. Estas reglas creaban una atmósfera de desconfianza y aislamiento extremo. Cada niño era una isla de terror, incapaz de compartir su carga con los demás. Samuel aprendió a moverse por el orfanato como un fantasma más, con la mirada baja, los oídos cerrados a los susurros y las manos en los bolsillos. La soledad era sofocante, pero era el precio de la supervivencia. El orfanato no solo quebraba a los niños físicamente, sino que los despojaba de su capacidad de conectar, de confiar, transformándolos en caparazones vacíos mucho antes de que las sombras decidieran reclamarlos. La rebelión, cuando llegó, no fue un acto de valentía, sino de desesperación. Fue instigada por Elías, el niño mayor que había advertido a Samuel. Elías había perdido a su hermana pequeña en el orfanato años atrás, simplemente desapareció de su cama una noche. El dolor y la culpa lo habían consumido lentamente, y ahora, al ver el mismo terror en los ojos de Samuel, algo dentro de él se rompió. «No podemos seguir así», le susurró a Samuel y a otros dos niños una noche. «Hay que saber la verdad. Hay que saber qué hay detrás de la puerta roja.
Planeaban esperar a que el director hiciera una de sus raras salidas al pueblo y robar la llave de plata de su despacho. La oportunidad se presentó en una noche de tormenta furiosa. Los truenos sacudían los cimientos del edificio y la lluvia golpeaba las ventanas como garras. El director Blackwood se había ido y una de las cuidadoras, la más joven y nerviosa, estaba de guardia. Mientras dos niños creaban una distracción en el otro extremo del edificio, Elías y Samuel se deslizaron sigilosamente hacia el despacho del director. La puerta estaba cerrada con llave, pero Elías, que había observado al cerrajero del pueblo años atrás, logró abrirla con un trozo de alambre. El corazón de Samuel latía tan fuerte que temía que la cuidadora pudiera oírlo desde el otro lado del orfanato. El despacho estaba impregnado del olor a papel viejo y al perfume dulzón que usaba el director. Sobre el escritorio de caoba, junto a un tintero y una pluma, estaba la cadena con la llave de plata. Elías la tomó, y el metal estaba extrañamente frío al tacto. «Rápido», instó a Samuel. Corrieron por los pasillos oscuros, con el sound de la tormenta enmascarando sus pasos. Las sombras en las paredes parecían más activas que nunca, retorciéndose y alargándose hacia ellos como si intentaran detenerlos. Sentían ojos invisibles siguiéndolos, y los susurros se convirtieron en un rugido sordo en sus oídos, una advertencia furiosa. Llegaron al final del ala oeste, frente a la imponente puerta roja. La pintura estaba agrietada y descascarada, y la madera parecía deformada desde dentro. Elías temblaba mientras introducía la llave de plata en la cerradura. El mecanismo giró con un chasquido metálico que resonó en el pasillo, un sonido de finalidad aterradora. Empujaron la puerta, que se abrió con un gemido prolongado, liberando una ráfaga de aire helado y un olor insoportable a descomposición y a ozono, como el aire después de un rayo. La habitación detrás de la puerta roja no era un cuarto, sino el comienzo de una escalera de caracol descendente, tallada directamente en la piedra bajo el orfanato. El aire era gélido y vibraba con una energía palpable, una estática que ponía los pelos de punta. Con cada escalón que bajaban, los susurros se hacían más claros, más definidos. Ya no eran murmullos confusos, sino los nombres de niños. La escalera desembocaba en una vasta caverna natural bajo el edificio. En el centro había una estructura que desafiaba la lógica, un círculo de piedras negras dispuestas como un altar antiguo. Pero lo más horripilante no era el altar, sino lo que había sobre él. Flotando en el aire, a 1 metro por encima de la piedra central, había una esfera de oscuridad palpitante, una ausencia de luz tan completa que parecía un agujero en la realidad. De ella emanaba el frío, las voces y una sensación de malevolencia pura. Era una herida en el mundo, un portal a un lugar que no debería existir. Y alrededor del altar, en el suelo de la cueva, había docenas de pequeños zapatos y juguetes infantiles. En una de las paredes de la cueva encontraron unos diarios encuadernados en cuero. Pertenecían al primer director del asilo, el antepasado del señor Blackwood. Las páginas, escritas con una caligrafía enloquecida, revelaban la horrible verdad. La familia Blackwood no eran cuidadores, sino miembros de un culto que adoraba a la entidad del portal, a la que llamaban el coleccionista silencioso. La entidad se alimentaba de la inocencia y la desesperación de los niños. El orfanato no era más que una granja, una despensa para un dios antiguo y hambriento. Los niños no desaparecían, eran ofrecidos. El diario describía el ritual. La llave de plata no abría solo la puerta, sino que era necesaria para sintonizar el altar y preparar la ofrenda. El sonido de pasos lentos y deliberados descendiendo por la escalera de caracol los sacó de su trance de horror. Era el director Blackwood. Había regresado. El pánico se apoderó de ellos. Elías empujó a Samuel. «¡Corre!», gritó. «¡Sal de aquí! ¡Cuéntalo a todos!». Samuel trepaba desesperadamente por las escaleras. Elías le gritó al director, un grito de desafío y rabia. Luego, un silencio abrupto, seguido de un sonido que Samuel nunca olvidaría. Un grito inhumano, el sonido de un alma siendo desgarrada, que pareció ser absorbido por la propia piedra de la cueva. Samuel no se detuvo. Corrió como nunca antes en su vida. Las lágrimas, el terror. Llegó al pasillo, cerró la puerta roja de un portazo. Corrió sin rumbo por el laberinto del orfanato. Los pasillos se retorcían y cambiaban ante sus ojos. Las sombras se solidificaban intentando agarrarlo.
Las voces gritaban su nombre desde todas direcciones. El edificio entero parecía vivo, furioso por la transgresión. Finalmente tropezó y cayó. Cuando Samuel despertó, no estaba en el orfanato. Se encontraba en una cama de hospital, con la luz del sol cegándolo. Una enfermera le dijo que lo habían encontrado vagando en el bosque, en estado de shock, con hipotermia, cubierto de arañazos. No recordaba cómo había salido del orfanato. Cuando intentó contar su historia a la policía sobre el director, la cueva y la esfera de oscuridad, lo miraron con lástima. Lo diagnosticaron con un trauma severo y amnesia parcial. El orfanato Blackwood había sido cerrado y abandonado hacía más de 20 años. Tras un incendio que destruyó el ala oeste, no había ningún director Blackwood ni ningún niño llamado Elías en ningún registro. Samuel creció, pero nunca escapó de Blackwood. Fue adoptado por una familia amable. Las noches siempre fueron su enemigo. Aún hoy, en el silencio de su habitación, a veces escucha un susurro. Una voz infantil que le pregunta: ¿tienes frío? A veces, ve una sombra alta y delgada en la esquina de su visión. En sus peores pesadillas, está de nuevo frente a la puerta roja. Sabe que Elías y todos los demás niños todavía están dentro, esperando a que alguien regrese. Esperando a que él regrese. Porque el orfanato nunca suelta a nadie por completo. Y su eco, el eco de esas almas perdidas, es un grito que, para quienes lo han escuchado, nunca, jamás, se calla. El sanatorio de almas perdidas permanece en su colina, una mancha eterna contra el cielo. El coleccionista silencioso espera en su altar de piedra negra, con un hambre que nunca puede ser saciada. Y en algún lugar, en algún tiempo, otros niños cruzarán ese portón de hierro, sin saber que entran no a un refugio, sino a una trampa centenaria. Samuel lleva esa verdad como una cicatriz invisible, sabiendo que hay puertas que nunca debieron abrirse. Y en las profundidades de Blackwood, las voces de los niños perdidos continúan susurrando. Una sinfonía eterna de almas atrapadas que resuena a través del tiempo, esperando, siempre esperando, a que alguien más escuche su llamada. Porque en el orfanato Blackwood, el eco de los condenados nunca se silencia. Y para aquellos que han escuchado esa llamada, que han visto lo que se oculta detrás de la puerta roja, el terror nunca termina. Solo espera, paciente como la piedra, hambriento como la oscuridad, eterno como el eco que nunca, jamás, se calla.